una oportunidad. Segundo bloque de Abogados en Acción y ya estamos acá con el doctor Jorge Ernesto Sagarese Piosek. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Jorgito? Muy buenas tardes. Lo veo cómodo, ¿no? Sí. Nos pongamos cómodos porque, claro, hoy está de moño. Está volviendo la moda del moño de su mano, le aviso, ¿no? Sí, no, por supuesto. Aparte que es un toque de elegancia, es algo que nunca se tendría que haber dejado de usar. Siempre se usó en la historia de la humanidad, ¿no? Incluso más allá del siglo XX y del actual XXI que estamos viviendo, y grandes personajes de la historia lo usaron. Pero bueno, a mí se me dio después de tantas corbatas y tantas cuestiones que las sigo usando, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que provengo de una generación de abogados en que el buen vestir y la elegancia era una forma de vida, ¿no? Bueno, a mí muchas veces me dicen, vos que sos tan joven y te encanta usar el traje, pero es esto que uno aprendió de mi papá, en mi caso, de siempre estar impecable, el traje. La profesión nuestra hace eso. Entonces, la cuestión es que, al revés, ¿por qué se ha dejado de usar esto, no? ¿Por qué lo usas? ¿A usted, Alvarito, le gusta el moño o la corbata? ¿A qué punto es? La corbata le gusta a usted. Ezequiel Maldonado, ¿usted qué dice? Porque está ahí el moño. Bueno, ahí 1-1. Ahí el resto se abstiene de declarar, dice, pero estamos empatados. Por eso. Bueno, lo importante es eso. Yo también sabes que uso corbata, sí. Habitualmente. Lo que pasa es que para la cuestión de las columnas, entonces es para que realmente demostrar que hay una forma de vestir que más allá de lo que hoy llaman moda. Hoy estamos sin gemelo los dos, ¿no? Sí. No veo gemelo hoy. No, hoy no, pero bueno. Pero también es un detalle que a la gente le gusta. Cuando lo ve siempre dice... Claro, y lo que no ven son los tiradores muchas veces que también usan. Los tiradores, sí, muy bien, muy bien. Bueno, doctor, para hablar de política, quiero que nos remitamos a Córdoba, sí. En donde hubo elecciones y la gente de Cambiemos, del PRO, quería ya festejar por adelantado y se encontró con una gran sorpresa porque el peronismo sostuvo el poder y esto tiene una lectura importante para hacer, ¿no? Sí, no, por supuesto, el tema fue que Pacerini, el intendente electo, fue contra todas las encuestas. Porque las encuestas no lo acompañaban para nada, ¿no? Bueno, esto ya se da habitualmente, que los encuestadores se equivocan y mucho. En el año 2015 decían que Macri iba a ganar por más de 10 puntos. Fue menos de un punto con Scioli. Sí. Por 600.000 votos, es una nada. En una presidencia de la nación. Claro, sí. Es una nada. Entonces, y de ahí en adelante muchos errores, muchas cuestiones que no coincidieron con la realidad final, que es la noche de los comicios. En este caso, el candidato del PRO había dicho incluso que vayan a Córdoba, tanto Larreta como la Bullrich. Y fueron en aviones privados, ¿no? Todo acá, nadie se mueve si no es en aviones privados. El costo que tiene, ¿no? Sí, entre 20 y 30.000 dólares un viaje a Córdoba. Así que es una fortuna. Y el tema fue que de Loredo, los hizo ir en vano. Claro. No fue expresamente lo que dijo, pero... Yo, para más o menos asemejarme, utilizo la palabra flatulencia. Flatulencia, bien. Está bien, está bien. Para no caer en la grosería del dolor. Pero el impacto fue tremendo. Las caras... ¿No podría haber dicho, los hice venir en vano? Bueno, quizás. Lo que pasa es que cuando no lo tienes adentro, entonces la vulgaridad es lo que afloró. Es lo que aflora en primera instancia, eso lamentablemente es así. Y una frase que se hizo famosa en el país desde el domingo hasta ahora es la que emitió el gobernador electo. Sí, Yarlora, y actual intendente, porque Pacerini es el segundo de él. Que fue, estos pitucos de la Recoleta no le van a venir a decir los cordobeses que está bien.
O sea que Córdoba ellos lo tomaban como el segundo bastión después del triunfo de Santa Fe. Y se vieron contrastados con la brutal realidad. Y estaban parados ahí. No podían, las caras eran totalmente duras. El tema también... Además, Yarlora dijo claramente, no es lo mismo gobernar con la caja que estar acá en el interior. Claro. Y aparte, el PRO es un partido de la capital federal. Exacto. El tema es por qué se desintegra el radicalismo y siempre está subalternizado al PRO. Es una cosa, un partido con tanta historia, con los hombres que pasaron por el radicalismo, realmente es increíble lo que han hecho, esta degradación. Y encima, el caso de Patricia Bullrich, ex montonera, en la cual fue contra el Estado argentino, que por supuesto la represión fue horrible, porque fue los desaparecidos y el tráfico de niños. Pero había que reprimir los movimientos armados, tanto montoneros como GERP. Y Patricia Bullrich, no solamente ella, su hermana era montonera, casado con el jefe montonero Galimberti, y ella también casado con el segundo de Galimberti. Así que, y ahora reivindican, con el último desfile que hicieron para el 9 de julio, el tema de los soldados que intervinieron en el operativo Independencia. Y lo mismo que la tienen de jefa la Patricia Bullrich, o sea que hay una incongruencia inexplicable. Ella también en un operativo, en un control de alcoholemia, fue encontrada conduciendo un vehículo con exceso de alcohol en sangre, ¿no? Exactamente, exceso de alcohol, le sacan el vehículo, como vos bien sabes, y aparte de eso, en el año 2001 le saca el 13% a los jubilados. Todos le decían, pero vos sos fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, que fue la estrepitosa caída de todo lo que era el PRO en ese momento, que era el gobierno de Fernández de la Rúa, y que termina estallando el jueves 20 de diciembre del 2001. Ahora, ¿por qué si Mauricio Macri contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional prácticamente por el doble de lo que estaba permitido prestarle a Argentina? El límite era 23.000 millones. El límite. O sea que violan el reglamento del Fondo Monetario. Bueno, precisamente, ¿por qué no hicimos responsable a este señor, a Mauricio Macri, del momento que estamos viviendo hoy? Y todo su gabinete, empezando por los ministros de Economía. Entonces el tema no era pagar como hizo Alberto Fernández, sino ir al Tribunal de la Haya y reclamar justicia. ¿Para qué justamente? Y encima se fumaron esos 45.000 millones porque no quedó nada. En unos pocos, menos de 2 años. Ahora, hoy Sergio Massa, sí, actual ministro de Economía, con un equipo que viene trabajando en lo que hace conducir la economía de nuestro país, tratar de poder llevar adelante esta gran deuda, esta gran mochila que tenemos los argentinos, contraída por Mauricio Macri, que no nos tenemos que olvidar, es candidato a presidente, ¿no? Por la Unión de la Patria, que es lo que es el espacio que representa el peronismo a nivel nacional. ¿Cómo lo ve en estas elecciones? Porque hay que tener en cuenta que un Sergio Massa que conoce en profundidad lo que es el poder, lo que es haber estado en distintas oportunidades, con distintas responsabilidades también, fuera de haber sido jefe de gabinete, también estuvo como diputado, también estuvo en ANSES en su momento, Sergio Massa. Bueno, una gran experiencia política como ministro de Economía ahora. ¿Cómo lo ves en esta carrera para llegar a la presidencia de la Nación? Bueno, yo creo que está muy bien aspectado, teniendo en cuenta que ha aglutinado todo el peronismo, que no es poca cosa. Porque siempre lo dan por perdido el peronismo, y como demostró Cristina Fernández de Kirchner en el 2019, nunca está perdido. Que por eso fue Alberto Fernández. Lamentablemente el tiempo dio la razón a la oposición de que no era para el cargo. Pero Sergio Massa es al contrario, es para el cargo. Y encima las acusaciones que le hacen, fíjate vos cómo son de perversos, es que no es economista.
Yo pregunto, ¿quiénes fueron economistas? Los de Macri, que llevaron a la destrucción. Justamente estos son consecuencias del vendaval Macri. Sí, correcto. ¿Quiénes fueron buenos? El año de los 3 ministros, José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Felipe Domingo Cavallo, que estallan el país el jueves 20 de diciembre, con el mega canje, con el blindaje. Estamos hablando del año 2001. 2001. Con la intangibilidad de los depósitos. Ahora yo pregunto, ¿nadie se acuerda de eso? Acá lo que pasa es que, ¿qué pasa? Como vuelvo a repetir, el 13% a los jubilados le saca la burri para salvar el país. Entonces, ¿por qué se olvidan de todo eso? Terminan estrellando el país, y eso eran todos con títulos de Harvard, con esto, lo otro, lo mismo cuando destruye el país Menem, Felipe Domingo Cavallo. Destruye los ferrocarriles, nos ponen de rodillas ante el transporte terrestre. Desaparecen los ferrocarriles. Con el triple o cuádruple de tarifa del transporte terrestre. Entonces, todas estas cuestiones, y que anteriormente, con Juan Vital Zurruil, en el proceso Martínez de Oz, que destruye el país, y si vamos para el golpe de Estado de uno de los mejores y más honrados presidentes que tuvo la Argentina, Arturo Umberto Illia, viene a Onganía, con Salimey y Krieger Bacena, que cierran 13 ingenios, y esos tenían todo título. 13 ingenios en Tucumán, condenándolo a la pobreza. Tucumán, el primer círculo de pobreza en Buenos Aires lo hacen los tucumanos, porque no había que comer. No es casualidad que 10 años después la guerrilla era en Tucumán, porque estaban todos muertos de hambre. Entonces vienen todos los movimientos estos armados y se aprovechan de la gente esta. Si no, jamás, ¿por qué no eligieron otra provincia? No, porque acá sabían lo que habían hecho Krieger Bacena y Salimey. Entonces, todas estas cuestiones nadie las habla, nadie dice nada. Y encima no toman en cuenta a todos estos tildados de economistas, que todos son fracasados, porque nunca le repreguntan. Los periodistas dicen, ¿qué opina de la situación? No, esto está mal. Señor, pregúntele qué opinaba en la época de Macri, que todo estaba bien. ¿Qué opinaba en la época de Menem y de la Rúa? Perfecto, el año 2001. ¿Por qué no le hacen un archivo, una vista al archivo y le preguntan por qué opinaban que todo iba bien con Cavallo si termina estallando el país? Entonces, la amnesia esta de la sociedad argentina es algo tremendo. Ahora, hablando de amnesia, mañana, miércoles 26, conmemoramos el fallecimiento de una gran líder, de una gran mujer como es Eva Duarte de Perón. ¿Qué podemos decir de ella en este 26 de julio? Bueno, fue una mujer admirable, es reconocida en todo el mundo, ¿no? Incluso cuando ningún país le podía llevar alimentos a España, Argentina le lleva y la encabeza la delegación Eva Duarte. Es recibida con honores de reina porque, como todos saben, Franco, que era un dictador, había favorecido a los alemanes y a Italia durante la Segunda Guerra Mundial, y como pierden, entonces estaba aislada España. El único país que le da una mano es Argentina. Entonces, y todo esto, Eva Duarte justamente es conocida como la abanderada de los humildes, sí, porque fue una mujer admirable, fue muy pobre, de joven se va a Buenos Aires, y bueno, y después del terremoto de San Juan en el año 44, hacen una gran función benéfica para las víctimas del terremoto, y bueno, y ahí lo conoce a Juan Domingo Perón, que después fue la encargada ese miércoles 17 de octubre, en que lo hacen justamente, lo meten preso a Perón, justamente cuando se dan cuenta de que el ala más conservadora de la sociedad, que fueron los militares, salía uno que se oponía a eso, Juan Domingo Perón. Entonces cometen el peor del horror, lo meten preso. El 17 de octubre tenía 1 millón de personas, Edelmiro Julián Farrer, presidente de la dictadura de Farrer, y pidiendo que
lo liberan a Perón. Por supuesto, todo esto lo encabezó Eva Duarte y lo mandan a buscar a Perón, que estaba en Martín García, después en el Hospital Militar, y a las 11 de la noche a la Casa Rosada, que Farrell le dice a Perón, mándelo a la casa. Sí, pero tiene que haber elecciones, va a haber elecciones. En febrero del 46 hay elecciones y sale por primera vez Juan Domingo Perón. No nos tenemos que olvidar que el voto femenino se debe a Eva Duarte. Y todas las ventajas sociales, esto va para todos los conservadores, aguinaldo, vacaciones pagas. Entonces, si odian tanto el peronismo, no cobren aguinaldo, no cobren vacaciones pagas, no cobren servicios sociales. Hasta ahí el empleado, el obrero, el trabajador era tratado como nada por los conservadores. Por eso es que siempre cuando Irigoyen el 6 de septiembre de 1930 hacen el primer golpe militar, era para dar lugar a la década infame. Y todos dicen, no, todo comenzó con el peronismo. ¿Cómo va a comenzar con el peronismo si ya veníamos un país destruido? Entonces, ¿por qué? Porque todos fueron conservadores los primeros 13 presidentes, desde Mitre hasta Victorino de la Plaza en 1916, que le entrega el mando a Irigoyen por el voto popular por primera vez en la historia argentina. El peronismo, en resumen, es el que piensa, crea y cuida al pueblo. Con todas sus fallas, con todos sus defectos, es el único que te garantiza que la gente va a tener, por más que llegue con retraso, que va a tener lo que necesita. Todo lo demás es destrucción del país, tal como lo mostró Mauricio Macri. Doctor Jorge Sagretti Piossec, un placer como siempre. Muchísimas gracias, Jorgito, a vos. Pausa cortita, ya seguimos.